Generalmente nos dedicamos a fantasmas y demonios, pero muchas personas nos pidieron información referente a este ser que todavía no está muy definido lo que es, ni su actuar en el mundo cotidiano. Algunos dicen que viene a avisarnos de las desgracias que se aproximan, otros es el causante de ellas. Personas lo han visto en muchas partes del mundo, instantes antes o durante las más grandes desgracias. En el mundo de hoy en día también ha formado parte de nuestra historia y el hombre sigue sin entender el motivo de sus apariciones. El Mothman es especial por muchas razones, pero sus singularidades más destacadas le acercan a los terrenos limítrofes de la ufología, al coincidir sus apariciones con numerosas observaciones de ovnis en la región, o con la variopinta presencia de otras extrañas criaturas merodeando por los alrededores, incluidas los misteriosos y acosadores hombres de negro. Mothman es una leyenda famosa y bastante extendida en Estados Unidos, su origen data de los años 60. A pesar de que se han recabado relatos de que se ha visualizado en varias partes del mundo, la realidad es que sin duda CEU es el país que más avistamientos ha tenido de este ser. Su primera aparición. Es bastante probable que la primera observación tuviera lugar entre 1960 y 1961, cuando una extraña figura humanoide, grisácea y alada de considerable envergadura, se dejó ver por espacio de unos segundos en medio de la solitaria Ruta 2 de Cornstalk en Virginia, ante los atónitos ojos de una mujer y su padre que nerviosos y con miedo optaron por pisar el acelerador y olvidar el asunto. Tan solo lo recordarían años después, cuando a mediados de noviembre de 1966, comenzó a correr como la pólvora un relato sorprendente, según el cual 4 vecinos de Point Pleasant habían podido observar una criatura bastante similar a la que fugazmente se dejó ver ante los primeros y anónimos testigos. Los protagonistas de tan singular historia fueron 2 jóvenes matrimonios, integrados por Roger y Linda Scarberry, y por Steve y Mary Mayette, quienes la noche del 15 de noviembre de 1966 conducían en busca de unos amigos por un lugar conocido como la zona TNT, un reducto solitario para las parejas alejado de miradas indiscretas, que durante la Segunda Guerra Mundial había tenido usos igualmente explosivos pero de naturaleza muy diferente. La TNT, franqueada por un denso bosque y colinas pronunciadas, albergó una fábrica de explosivos así como numerosos depósitos de almacenamiento, muchos de ellos subterráneos, quedando abandonada no sin antes haber sido utilizada durante un tiempo por una industria química. Debía de ser poco más de las 11:30 de la noche cuando, al pasar cerca de un viejo generador eléctrico, nuestros testigos contemplaron junto a la puerta abierta del viejo edificio 2 círculos de un rojo intenso, brillante y definido, unas formas que parecían ojos que acechaban en la oscuridad y que al moverse descubrieron que formaban parte un ser de apariencia humana, de color gris, con piernas, alas plegadas y una altura de casi 2 metros. Fueron aquellos 2 grandes ojos rojos, como faros de automóvil, lo que nos sobrecogió, declararían poco después. Menos de un eterno minuto de observación bastó para que Roger pisara a fondo el acelerador de su viejo Chevy y saliera a toda velocidad de la zona por la carretera 62. De inmediato Linda Scarberry se percató que a pesar de la escapada a 160 km por hora la criatura les seguía muy de cerca y sin aparente esfuerzo, a unos metros del coche y sin agitar sus enormes alas de más de 3 metros de envergadura. Solo un fino chirrido, percibido por Mary Mayette y descrito como similar al emitido por un ratón grande, acompañaba a aquel extraño ser alado hasta que desapareció a la entrada de Point Pleasant. Ya en la oficina del sheriff de Mason, el suplente Millard Alstead escuchó a los excitados testigos, cuyo convincente relato le hizo desplazarse inmediatamente hasta la zona TNT, donde tan solo puedo detectar una extraña interferencia de radio. Los norteamericanos son como son, y con su particular estilo. Al día siguiente el sheriff George Johnson convocó una rueda de prensa en el Palacio de Justicia en la que los 4 testigos narraron su experiencia a los periodistas, que muy pronto la difundieron por todo el país. Había comenzado la odisea del Mothman. Al día siguiente Point Pleasant y en especial la zona TNT eran un auténtico hervidero. Numerosos medios de comunicación, curiosos y profesionales del tema, tomaron posiciones a la espera de que aquella especie de hombre murciélago, bautizado inmediatamente como Mothman u hombre polilla, regresara para ser fotografiado, filmado, e incluso abatido por los lugareños. Y no se hizo esperar, aunque la nueva observación solo tuvo por único testigo a Marcella Bennett, quien acompañada de su hija de 2 años y un matrimonio amigo, acudieron a casa de otra pareja que vivían en plena zona caliente. Al llegar y descender del coche, la señora Bennett observó con nitidez como una figura humanoide gris se levantaba del suelo, detrás del vehículo. Parecía como si hubiera estado tumbado en el suelo.
Se levantó lentamente. Era un ser grande y gris, mayor que un hombre, con unos ojos rojos resplandecientes, terribles. La impresión que le causó aquel ser que parecía no tener cabeza fue tan grande y el efecto hipnótico de sus ojos ubicados en el torso tan penetrante, que la testigo cayó aturdida al suelo junto con su pequeña, entrando en la casa de la mano de uno de sus acompañantes. Atrincherados en la vivienda sintieron como la criatura merodeó por fuera durante unos minutos, e incluso creyeron observar cómo miraba a través de las ventanas al interior de la casa. Como si de un fenómeno de histeria colectiva se tratara, decenas de personas comenzaron a reportar casos en los días siguientes de observaciones del hombre polilla, que eran difundidos por las agencias de noticias de la mano principalmente de la periodista local Mary Ire. La noche del 21 de noviembre un vecino de la ciudad de Charleston que se identificó como Richard West, comunicó a la policía que un ser alado con aspecto humanoide, de unos 2 metros de altura y unos 3 de envergadura en sus alas, permanecía en lo alto de una vivienda cercana, para ascender verticalmente como un helicóptero. Sus brillantes ojos rojos destacaban una vez más. Ruth Foster también destacó los ojos de la criatura cuando súbitamente la vio la noche del 26 fuera de su casa, en el jardín. Y otro tanto le ocurrió a la joven Connie Carpenter, quien a la noche siguiente y en la ya citada carretera 62 del condado de Mason, contempló como lo que parecía un hombre vestido de gris desplegó una enormes alas y se dirigió contra su coche, desviándose cuando estaba a punto de impactar. Aquellos ojos eran de un rojo intenso, y una vez fijos en mí, yo no podía apartar los míos de ellos, aseguró la testigo al investigador John Kell, que por 5 ocasiones se desplazó hasta Virginia Occidental para recoger in situ cientos de testimonios. Un reportaje novelado publicado en 1975 que incluso fue llevado al cine, con los casos registrados, junto a otras apariciones de seres extraños como pequeños Bigfoot, pie grande, ocurridas en la misma zona, inexplicables interferencias en aparatos de televisión y radio, numerosos reportes de avistamientos de ovnis en bastantes casos coincidentes con los encuentros con el hombre polilla. Aunque la mayor parte de las observaciones de Mothman se dieron en el último bimestre de 1966 y a lo largo de 1967, los encuentros con otras insólitas criaturas se prolongaron hasta 1969, en ocasiones goteando casos durante varios meses y en otras concentrándose hasta medio millar en un solo fin de semana, tal y como reconoció aquel la periodista Mary Ire, quien también se vio acosada por los extraños hombres de negro. El 4 de diciembre, varios pilotos pertenecientes a la base militar cercana de Gallipolis, también observaron al monstruo maniobrando y planeando sobre el río, y que pudieron calcular que iba a unos 100 metros de altura y a casi 100 kilómetros por hora. Posteriormente le habría seguido con sus aviones con la intención de fotografiarle, pero se dice que no pudieron ya que el ser habría desaparecido en uno de sus movimientos cerca de un espeso bosque y así siguieron los avistamientos con al menos 100 testigos. En cualquier caso, la fiebre del hombre polilla se frenó de forma dramática con el trágico hundimiento el 15 de diciembre de 1967 del Silver Bridge, el puente que cruzaba el río Ohio a la altura de Point Pleasant, causando la muerte a 38 personas. La crudeza del accidente desvió la atención de los ciudadanos, fuerzas de seguridad y medios de comunicación hacia esta tragedia, quién sabe si motivando el final de las apariciones de nuestro protagonista. Un final que para algunos cerraba el extraño ciclo que, algo más de un año antes, se había abierto con la primera observación de aquella criatura humanoide de más de 2 metros de altura, grisácea, carente de brazos y cabeza, alas de murciélago y unos ojos rojos de más de 5 centímetros de diámetro, dotados de un poderoso e inolvidable brillo hipnótico. Testimonio de una joven conductora que acompañaba a su padre a una ciudad cercana. A lo lejos percibí una silueta en medio del camino. La silueta parecía la de una especie de hombre pájaro. Conforme el coche se acercaba, la silueta agitó los hombros, desplegó alas y salió volando, desapareciendo en el espacio en pocos segundos. Sus alas eran tan grandes, que cuando las desplegó, no podía ver la carretera. Este ser aterrorizó a los habitantes de Point Pleasant, Virginia, en 1966. Son diversos los testimonios de los que vieron o incluso se cruzaron con este ser. El hombre polilla hoy en día. Historias más contemporáneas ubican al hombre polilla en desastres más recientes. Bermudas. El 3 de junio de 1983 Alison Carrey planeaba una soñada escapada con su marido, Eric, a las costas de las Islas Bermudas. El día antes de salir de viaje, se tumbó para echar un sueñecito y una extraña llamada telefónica la despertó.
La describió como si se tratara de código Morse, solo pudo oír sonidos estridentes con un montón de interferencias. Pensó en grabar la llamada para que la oyera su marido que conocía el código Morse, pero la llamada fue demasiado breve. Volvió a echarse pero, al despertarse más tarde aquella tarde, se dio cuenta de que había estado durmiendo durante más de 6 horas. Lo único en lo que podía pensar era en un agitado sueño que había tenido en el que una figura gris con alas negras la observaba mientras ella se ahogaba en un enorme océano. Su marido llegó poco después a casa pero ella no le contó nada. Más tarde esa misma noche, no podía conciliar el sueño y oyó a su perro, un terrier escocés, que gruñía y arañaba la puerta principal de la planta inferior. Bajó a inspeccionar y cuando miró hacia el exterior, declaró más tarde: quería reírme porque no me lo podía creer. Pero no pude hacerlo. Fue como si una mano me rodeara la garganta, tenía tanto miedo. En su césped, delante de ella, estaba el enorme hombre alado de su sueño. El hombre fue volando en dirección a la ventana donde ella permanecía de pie. Pero no movió ninguna parte del cuerpo, de repente estaba volando hacia mí. Su aterrorizador grito despertó a su marido, quien la encontró de pie temblando en el vestíbulo principal. Le explicó toda la historia entre sollozos y gemidos. Al día siguiente, parecía estar aún tan impresionada, que su marido decidió posponer el viaje. Descubrieron más tarde, al llamarles sus amigos preguntando si seguían vivos, que el avión en el que supuestamente tenían que viajar había desaparecido durante una tormenta en el Triángulo de las Bermudas y nunca se supo nada más de él. Alemania. Otro caso parece ser atribuido a favor de Mothman, caso en el que salvó a 21 personas. El 10 de septiembre de 1978, unos trabajadores que debían realizar una misión en una mina de carbón de Friburgo en Alemania, al llegar allí, se encontraron la entrada del pozo de la mina bloqueada por una misteriosa y terrorífica figura con las alas extendidas. Muchos de los hombres intentaron alcanzar a la criatura y entrar a la mina, pensando que se trataba solo de una aparición. Se vieron obligados a retroceder cuando la criatura comenzó a soltar inaguantables y agudos alaridos, como si gritaran 50 personas o como si se oyera el frenazo de un tren. Después de aproximadamente una hora de espera, los hombres se preocupaban de limpiar la parte exterior de la mina con la esperanza de que la criatura se fuera. Alrededor de las 8 de la mañana el suelo tembló con la fuerza propia de una enorme explosión subterránea. El Mothman se había ido y en su lugar encontraron una enorme columna de fuego que provenía de la entrada de la mina, un incendio que seguramente los habría matado a todos. 6 meses más tarde solo un tercio de los hombres continuaron trabajando en la mina. Otros cambiaron de oficio, muchos se quedaron sin empleo y, aparentemente, con gran dificultad para encontrarlo. 2 de ellos se dedicaron a descubrir lo que ocurrió y hacérselo saber al mundo entero. Los 2 murieron inusitadamente jóvenes y en las más absoluta de las miserias. Chernobyl. En abril de 1986 corría un rumor entre los trabajadores de una central eléctrica del sur de Ucrania. Casi una docena de diferentes hombres y mujeres declararon haber visto extraños fenómenos similares que les causaron estupor. Algunos tuvieron pesadillas y otros recibieron amenazas por teléfono. Al menos 4 han visto realmente a la criatura de la que todo el mundo continúa hablando, un enorme hombre de tez oscura, sin cabeza pero con unas enormes alas y unos luminosos ojos rojos. Dicha mañana, sin embargo, los rumores tendrían que esperar. Se programó un examen rutinario del reactor 4 con objeto de estar preparado en caso de una pérdida de potencia. Parecía que los oficiales estaban preocupados por la posibilidad de que ocurriera un desastre en la planta, habiendo recibido numerosas y misteriosas advertencias, especialmente durante los últimos días. Querían estar preparados para cualquier cosa. Se sabía que el reactor 4 era inestable a bajos niveles de potencia y la mañana del 26 de abril de 1986 la central nuclear de Chernobyl explotó, al fallar el suministro de potencia del generador. Aquella mañana murieron 30 personas y 10 más como resultado de la exposición a las radiaciones. El grafito del reactor continuó ardiendo durante 9 días, causando la mayoría de los daños radioactivos en la zona. Y, mientras los helicópteros sobrevolaban en círculos arrojando 500 toneladas de arena, barro, plomo y otros productos químicos sobre las llamas, los trabajadores que habían sobrevivido a la catástrofe observaron atónitos un enorme pájaro de 7 metros volando en círculo entre el humo del incendio. En la actualidad el hombre polilla se le relaciona con fenómenos del tipo ovni y catástrofes de gran magnitud. Hay versiones de que fue avistado previo al derrumbe del puente Silver Bridge e incluso en los atentados terroristas a las Torres Gemelas el 11 de septiembre de 2001 en Nueva York.
El hombre polilla. 4. Hombre polilla, aparición antes del derrumbe de las Torres Gemelas. Las explicaciones a este fenómeno son variadas, desde un experimento militar fallido, una entidad biológica extraterrestre, un ángel que alerta a los pobladores de una desgracia futura o simplemente una grulla canadiense, la cual es un ave que alcanza una envergadura de 1-2 metros. ¿Es posible que exista una criatura de estas características? ¿O simplemente es una alucinación o confusión visual? De lo único que podemos estar seguros es que este ser ahora forma parte de las leyendas urbanas estadounidenses.